inteligencia táctica, inteligencia estratégica. En el 98, Chávez fue elegido por una mayoría abrumadora. En un país tan rico en petróleo, pero donde la mayoría vivía en pobreza, y un país de enorme importancia para los Estados Unidos, Chávez se había destacado por su nueva visión y su estilo único. ¿Tú te quedas? ¿Ah? Los sectores empresariales que están ahí cerca de nosotros, Pérez Abad, todo lo de Fede Industria. Bueno, correcto. Bueno, hermano, mira lo que dice esto aquí, ¿no? Elogio de la globalización. Este es un francés, yo lo conocí por allá en París. ¿Qué significa mundialización? ¿Existe una única manera de globalización? ¿Quiénes son en realidad los mundialistas? No podemos permitir que sean denominados mundialistas aquellos que pretenden, por encima de todo, someter al mundo a su propia codicia, y antimundialistas aquellos que se oponen a sus designios. Imagínate. Como la gente no se va a dejar, el neoliberalismo conduce a una polarización. Pero que es lo que está los neoliberales son antimundialistas, van a acabar con el mundo. No, y además acabar con el mundo desde el punto de vista real. Existe dos teatros de operación, uno el real y el otro que se ve en los medios de comunicación. En la mayoría de los medios de comunicación en Venezuela y en otros países a nivel mundial tienen una campaña en contra del gobierno venezolano. Utilizan información para guerra mediática o desinformación, todo por un fin, intentar desestabilizar y con ello derrocar al gobierno democrático de Venezuela, en este caso encabezado por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. A continuación podemos ver un ejemplo de ello, un medio extranjero, en este caso un canal privado en España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Chávez anuncia una guerra en Sudamérica. Porque esto puede ser el primer paso hacia una guerra en Sudamérica, comadre. Se trata de los yanquis. La nación más agresora en la historia de la humanidad. El presidente venezolano reacciona así al anuncio de las 7 bases militares norteamericanas que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe va a instalar en su país. Por eso Chávez ayer mostró este armatoste que ven, es un lanzagranadas, un AT-4 se llama, lo usaría contra Colombia. Muchas veces en retaguardia enemiga. Observaron y escucharon. Han sacado una frase de contexto para que parezca lo que ellos quieren. Ahora veremos lo que en verdad quiso decir Chávez. Ahí, en territorio colombiano, y para nosotros es una amenaza a todas luces, y nos quedemos callados, lo aplaudamos. Lo primero que respondieron altos funcionarios del gobierno de Colombia es que ellos tenían derecho. Bueno, está bien, tienen derecho, pero nosotros tenemos derecho también, nuestros derechos. Nos sentimos amenazados por esa decisión, y Colombia es bueno que lo sepa, de varios amigos de Colombia, que están preocupados por estas bases, porque esto puede ser el primer paso hacia una guerra en Sudamérica, comadre. Se trata de los yanquis. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Porque esto puede ser el primer paso hacia una guerra en Sudamérica, comadre. Se trata de los yanquis. La nación más agresora en la historia de la humanidad. El presidente venezolano reacciona así al anuncio de las 7 bases militares norteamericanas que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe va a instalar en su país.
Por eso Chávez ayer mostró este armatoste que ven, es un lanzagranadas, un AT-4 se llama, lo usaría contra Colombia. Muchas veces en retaguardia enemiga. En la continuación de su gira, el presidente Uribe visitará Uruguay este jueves. Entre tanto, el presidente venezolano Hugo Chávez negó que su país entregara armas a la guerrilla de las FARC. Calificó como una cortina de humo esta acusación lanzada por el gobierno de Álvaro Uribe para restar importancia a la instalación de bases estadounidenses en Colombia. Tomarle las fotos que quieran, busquen las cámaras. El presidente venezolano Hugo Chávez informó con documentos que las armas incautadas, presuntamente a miembros de la FARC, fueron robadas en 1995 por los rebeldes en un ataque al puesto naval venezolano de Carabobo. Información que, según el presidente, ya el gobierno venezolano habría hecho llegar a Bogotá. Y aquí aparece 5 lanzacohetes. Tuvimos porque debería planeta y un grupo de oficiales pues, con ropa además de... Desinformar. Dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Dar información insuficiente u omitirla. Manipular. Intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Yo soy psiquiatra y yo para el año 2002 era asiduo lector del Nacional, veía Globovisión y CNN, y la visión que yo tenía del país era una visión sumamente sesgada por esos medios sin que yo lo supiera. Lo que ocurrió fue que los pacientes que yo veo, que son fundamentalmente personas de la universidad, comenzaron a presentar muchísima angustia, irritabilidad, ideas de ser atacado, de perder sus bienes, y en varias ocasiones yo vi crisis muy intensas de angustia. Y eso me hizo ver los mismos medios que yo había visto todos los días, pero esta vez con ojo de psiquiatra, y me di cuenta cómo estaban utilizando técnicas de manipulación de conducta. ¿Qué técnicas específicas de manipulación de conducta se utilizan a través de los medios y cuáles ha podido detectar usted? Sí. Como mi práctica es fundamentalmente una práctica clínica, yo no soy un especialista en los medios, yo lo que hice fue darme cuenta de que lo que normalmente hace una familia disfuncional para enfermar a su hijo sin quererlo, sin desearlo, esas mismas conductas la estaba viendo a través de los medios. Entonces hay toda una serie de conductas que distorsionan la mente de los niños. Y yo lo que vi fue, mi especialidad es esa, digamos así, mi especialidad es ver cómo se trastorna la mente a través de las relaciones familiares y cómo es posible restablecer el comportamiento adecuado de las personas. Lo que me sorprendió
es observar que esas mismas técnicas lo está usando la televisión. Te voy a poner algunos ejemplos. Sí. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los niños y de la televisión. Una forma de hacer que el niño sienta mucha angustia es minimizar sus errores, sus éxitos, y magnificar sus errores. Entonces, cada vez que el niño saca muy buena nota, no lo toman en cuenta. Cada vez que cometen un error, lo regañan. Si la mamá, por ejemplo, está peleada con el papá y quiere que el hijo tenga rabia al papá, hace exactamente lo mismo. Minimiza todos los aspectos positivos del padre y magnifica los negativos. Con solamente esa estrategia es suficiente para que el niño tenga una visión sesgada. Entonces, cuando yo comencé a ver los medios con ojos de psiquiatra, me di cuenta que eso es una conducta continua. Todos los actos positivos del gobierno lo minimizaban, los errores los magnificaban, las conductas, los errores de la oposición lo minimizaban, sus éxitos los magnificaban. Hay otra técnica que es, por ejemplo, la negación. El niño observa algo, por ejemplo, a la mamá le pegaron y le pregunta a la mamá, ¿qué te pasó? Y la mamá dice, no ha pasado nada, no está ocurriendo nada. Entonces eso confunde al niño. Esta negación es una constante también. Digamos que el ejemplo más clásico fue el 13 de abril, ¿sí? En lo cual los medios negaron todo lo que estaba ocurriendo, pero también es sistemático. Por ejemplo, en el caso del satélite de Simón Bolívar, que casi no tuvo cobertura en los medios. Otra técnica es el proyectar sobre los demás las cosas negativas que la persona tiene. Es una técnica de proyección. Entonces, por ejemplo, los medios generan odio, rabia, y dicen que quien genera odio y rabia es el gobierno. Esas son diferentes técnicas. En todos estos, en la forma como lo hacen, cómo lo planifican, cómo lo ejecutan, tienden a impedir el razonamiento de la persona que está viendo televisión. En el caso, por ejemplo, de Globovisión, que utiliza una música muy específica, ¿no?, que va generando como una especie de angustia. ¿Esa es una música especialmente dirigida para lograr un objetivo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una música ansiógena que produce ansiedad. Es una expectativa, y como siempre está asociado a un hecho que lo presentan en forma dramática, cada vez que aparece esa música, la persona se prepara para un hecho dramático.